Esta anciana campesina entró al banco diciendo ser la dueña, y todos al verla se burlaron de ella, incluso su propia nuera, sin imaginar que esto pasaría. Al ver entrar a la humilde campesina con porte de una persona humilde a aquel lujoso banco, las miradas de desprecio no se hicieron esperar. Una de las empleadas llamó a un guardia de seguridad y una de las mujeres, que debía actuar mejor, hizo todo lo contrario con la anciana, pues no paró de gritar para que llegaran los guardias para que la echaran por la fuerza, pero no se imaginaba quién era esta mujer y cómo pagaría aquella humillación por no saber tratar bien a las personas. Doña Julia era una señora que amaba la vida en el campo, y a pesar de todo el dinero que había llegado a adquirir, nunca se acostumbró a los lujos ni a la convulsionada vida de las agitadas grandes ciudades. Julia era hija de una pareja de campesinos nobles que se había dedicado a cultivar las tierras, cosechando múltiples áreas de granos de café para luego venderlos a un mercado extranjero. Para infortunio de la muchacha, al campo de sus padres una noche llegaron una tanda de bandidos para robarles el dinero que tenían de la cosecha de sus granos de café y la exportación de los mismos. Su padre se opuso al despojo de su dinero y sin un gramo de piedad, los ladrones acabaron con su vida frente a los ojos de su esposa y su hija Julia. Aunque tan solo tenía 5 años, la niña vio todo esto y realmente quedó horrorizada, pues vio y vivió luego de todo esto un sufrimiento incalculable. Aquel momento tan trágico quedó grabado en su mente y nunca pudo olvidarlo. Su madre se tiró a llorar sobre el cadáver de su padre, pues no quería que lo separaran de él. La niña se había colocado en un rincón de la casa y no quería salir de allí. Estaba muy asustada, pues tenía miedo de que los hombres regresaran. Además, sin su padre se sentía desprotegida y no soportaba ver a su mamá tirada en un mar de lágrimas. De allí en adelante su madre, aunque era bastante joven, tuvo que hacerse cargo de las cosechas de los campos. Empezó a trabajar las tierras de sol a sol y sola, pues se habían quedado sin dinero para poder pagarle a todos los demás empleados que los apoyaban en el cultivo del grano de café. Esta mujer nunca se dio por vencida y nunca dejó de luchar por su hija. Empezó prácticamente desde cero, porque habían perdido las ganancias de todo. Y al visitar el banco, una vez le negaron un préstamo. En primer lugar lo hicieron porque era una mujer y en segundo porque era una humilde campesina. No les importó que con aquello estaban cortándole la posibilidad de tal vez llegar a tener un mejor futuro. Ella solo era una madre soltera que había quedado viuda. La mujer regresó a su casa totalmente cabizbaja. Habiendo estallado en llanto durante todo el camino, llegó con los ojos hinchados, signo de que había llorado mucho. Se sentía desesperada, pues no sabía cómo iba a levantarse de ese duro golpe que la vida le estaba dando. En la región había un restaurante que arrendaba tierras de campesinos como las de esta viuda, pero le pagaban un precio muy bajo y realmente explotaban las tierras a más no poder. La mujer no tuvo más remedio que alquilar sus tierras para que al menos así pudiera garantizar un pequeño ingreso de dinero a su casa, mediante el cual ella y su hija pudieran subsistir. Sin embargo, la mujer no fue tonta, ni despilfarró esta oportunidad y el dinero, que pese a ser poco, lograba recibir mensualmente. Ahorró durante 10 años la misma cantidad de dinero que tanto tiempo atrás había perdido a causa de esos vándalos y crueles delincuentes que habían dejado a su familia en nada. En cuanto tuvo el dinero necesario, habló seriamente con el hombre al que le había alquilado sus tierras. Le dijo que no seguiría dándoselas por el poco precio que él le pagaba. El usurero terrateniente estalló de furia cuando se enteró de que esta mujer no le seguiría alquilando más sus tierras, a no ser que él le pagara el doble de lo que actualmente hacía. Ese terrateniente usurero
tenía más propiedades aparte de las que alquilaba a la madre de la pequeña Julia. A regañadientes el hombre le dijo que estaba bien, estaba de acuerdo, pues veía que esa mujer solo quería progresar, así que aceptaba pagarle el doble, ya que como ella le había comentado, de no pagarle más, ella simplemente lo echaría, rompería el contrato de alquiler y empezaría a construir sus tierras de nuevo desde cero, pues había reunido el capital necesario para volver a continuar con su negocio del café. El hombre, al verse entre comillas entre la espada y la pared, aceptó la propuesta de ella. Pero durante la noche, al ya saber que esta mujer tenía mucho dinero para volver a empezar el cultivo de café, este mal hombre envió a un grupo de hombres para que robaran el dinero de la familia que esta mujer durante tantos años había juntado bajo muchos sacrificios. Esto para que ella jamás pudiera volver a trabajar en sus tierras y no tuviera forma de quitarle las tierras que le alquilaba. Sin embargo, esta vez las cosas no salieron como el hombre quiso, pues para su mala suerte aquella noche, el hermano de la madre de Julia había pasado a visitar a su hermana después de tantos años. Su hermano era policía y en cuanto los ladrones irrumpieron en la casa, llamó a todos sus contactos para que pudieran ser encerrados estos delincuentes y después confesar quién había sido el autor intelectual de aquel frustrado acto criminal. El cabecilla de la banda de delincuentes no dudó en delatar al usurero terrateniente que alquilaba las tierras de la madre de Julia, al enterarse que de hacerlo le reducirían los años de condena. Fue así como fue encontrado un culpable de esto, a quien encerraron, mandaron a juicio y le hicieron perder todas sus propiedades, las cuales pasaron a manos de la madre de Julia. Gracias a este infortunio, que luego fue terminando a hacerse una bendición gracias a la justicia, la madre de Julia pudo cambiar la vida de ella y de su hija por completo. El dinero y propiedades que adquirió tras ganarle el juicio a este hombre hicieron que pudiera salir de la extrema pobreza en la que había vivido por tantos años, poner un emporio multimillonario de café y dedicarse a lo que siempre le había gustado, vivir la vida en el campo junto con su hija. Julia creció siendo una mujer que amaba esta vida, pues había presenciado toda su infancia y juventud en ella. Y cuando su madre ya era anciana, ella se dedicó a la vida en el campo, pese a que había logrado casarse y enviudar unos años después. Ella tuvo un hijo a quien llamó John, un buen muchacho que se dedicó a estudiar en la gran ciudad, lejos de la vida del campo, pero que nunca cambió su corazón noble, que había sido forjado por los buenos valores y virtudes que su madre siempre le había enseñado. Cuando John creció, conoció a Mercedes, una mujer muy atractiva, quien al enterarse de que él era el hijo de la dueña del banco en el que estaba trabajando él, no dudó en acercársele y coquetearle para que se involucrara con ella después. El romance entre ambos afloró rápidamente y al cabo de 6 meses, John le pidió matrimonio, pues veía en ella múltiples virtudes que aparentemente eran honestas. Sin embargo, cuando un día su anciana madre llegó desde el campo hasta la ciudad para visitar a su querido hijo, ya que él la había mandado a llamar diciéndole que tenía una importante noticia que compartirle, esta mujer entró al banco, que era de su propiedad, vistiendo ropa sencilla, pues a ella le gustaba mucho la vida del campo y no era muy de compartir la vida ostentosa de la ciudad. Al entrar, ingresó con ropa humilde y la mujer, que era la prometida de su hijo, la vio de pies a cabeza, pues se encontraba en el banco también, ya que al igual que Julia había sido citada por su prometido a la misma hora para que pudiera conocer a la madre de su novio y futuro esposo. Lo que esta mujer, Mercedes, no se imaginaba era que al ingresar observaría a una campesina a quien miraría con mucho desprecio.
Cuando la mujer ingresó al banco, tan solo un minuto antes que ella, doña Julia ya había hecho su ingreso. Ambas estaban en la puerta, pero Mercedes, al verla, de un empujón la apartó de la entrada y le dijo: «Quítate, tú no perteneces a este lugar, no estorbes a los que sí tenemos clase». Doña Julia se quedó impactada por la actitud de esa señorita y solo pensó que era una más de las clientas desalineadas que siempre llegaban al banco, que como cualquier otra persona se creían superior a los demás por tener unas cuantas monedas en el bolsillo. No le dio más importancia y la anciana se dirigió hacia la oficina de su hijo. Mercedes se adelantó tras haber humillado levemente en la entrada a la anciana. Llegó primero a la oficina de su novio, John, el hijo de doña Julia, mientras que doña Julia se quedó atrás saludando al personal de seguridad, quien la conocía muy bien. Todos sabían de quién se trataba y sobre todo eran excelentes empleados que nunca habían despreciado a nadie por la condición física o el aspecto socioeconómico que aparentaban, dado que esta era la formación que doña Julia les había inculcado siempre. Unos minutos después, doña Julia subió hasta la oficina de su hijo y una vez en ella, al ingresar, vio a esta mujer sentada en una de las sillas que estaba en el escritorio de él. Su hijo, al ver quién había abierto la puerta, abrió los ojos reflejando asombro, y Mercedes, al ver la sorpresa reflejada en el rostro de su futuro esposo, volteó intempestivamente el rostro para ver quién se encontraba en la puerta. Al ver a la campesina que se había topado en la entrada, se levantó súbitamente de su asiento y le dijo: «¿Tú qué haces aquí? Te dije en la entrada que debías irte. ¿Cómo es posible que permitan el ingreso de estas personas?». La muchacha llamó a una secretaria diciéndole que una anciana la estaba acosando desde la entrada del banco, que llamaran a seguridad urgente, pues ella corría grave peligro. La secretaria, que se encontraba fuera del despacho de John, el hijo de doña Julia, se preocupó. No entendía la actitud de la señorita Mercedes, así que llamó a los guardias de seguridad. Ellos subieron a toda prisa y cuando llegaron al lugar, Mercedes les dijo que esa anciana seguro era una ladrona, una mujer que se encontraba espiándola para ver cuánto dinero manejaba ella. John, quien había contemplado todo esto desde su escritorio, sin decir siquiera una palabra, atinó a levantarse y decirle a los guardias de seguridad que retiraran a esa escoria del lugar. Mercedes, con una sonrisa burlona, miró a la anciana. Pero en cuanto los guardias escucharon al joven John decir esto, le dijeron que cómo podía estar diciendo eso de su propia madre. Y fue entonces cuando John les dijo que no, él no se refería a su madre. Su madre era el ser más bendito que podía haber conocido en su vida. Él se refería a la escoria con la que estuvo a punto de compartir toda una vida. Mercedes quedó impactada por las duras palabras de su prometido. No esperaba que algo así saliera de su boca, pero había comprendido que arruinó su futuro, pues la mujer a la que había maltratado y humillado no era nadie más ni nada menos que la dueña de todo el banco y madre de John, y tal vez, de haber sido ella una buena persona, también su futura suegra. Mercedes aprendió la valiosa lección de que no debe humillar a nadie, y doña Julia se sintió en paz, pues su hijo pudo ser lo suficientemente inteligente para diferenciar entre un corazón puro y noble y uno corrompido por el dinero y el materialismo. Cuéntame en la sección de comentarios qué te pareció esta hermosa historia, y si te gustó tanto como a mí, no olvides hacérmelo saber mediante un me gusta. Yo soy tu amiga María José Cisneros y espero que esta historia te haya gustado, para que así nos puedas acompañar en el siguiente video de tu canal de siempre, Sentimientos Encontrados.